Saludos. Continuamos con la tercera parte de las anualidades, con la determinación de la tasa de interés. Bien, para determinar la tasa de interés, tanto si lo vamos a hacer dado el monto, podemos ver que nos quedaría, si despejamos o intentamos despejar de la tasa de esta fórmula y también de la tasa del valor dado el valor actual, vemos que se nos hace bastante difícil, por no decir imposible, despejar. Esto debido a dos circunstancias. Primero, que en la fórmula de la anualidad, la tasa aparece tanto en el numerador como en el denominador. Y de hecho, en el numerador, tanto en el monto como en el valor actual, aparece también afectado por un exponente que es n. De manera que para determinar el valor de esta tasa, eh, lo que se utilizan son métodos más bien de tipo procedimentales, más que el de un despeje simple y común. Esto debido a que, como podemos ver, es imposible despejar. Existen varios procedimientos para calcular la tasa de interés de una anualidad, sea del valor actual o sea del monto. Primero, el de prueba y error, usando también la interpolación y también el uso de tablas. En el caso del método de prueba y error, que consiste en probar con diferentes valores la tasa, sustituyendo la tasa en la fórmula dadas anteriormente, hasta llegar al valor que más se aproxime al problema. Lo hacemos con un ejemplo. ¿A qué tasa nominal convertible trimestralmente debe establecerse para 24 depósitos de 5.250 trimestrales que tengan un valor futuro de 169.979,55 al efectuarse el último pago? Nos dan a n, que es 24, nos dicen que r va a ser igual a 5.250, que son pagos trimestrales, y por lo tanto podemos calcular, primero calculamos a S sobre R, que sería los 169.000 entre R, que sería 5.200, y eso nos da un resultado de 32.37, 70, 57, 14. Evidentemente, tal vez nosotros no podríamos conseguir exactamente ese número, pero sí vamos a tratar por lo menos de acercarnos haciendo pruebas con diferentes tasas, como decíamos hace un momento, acercarnos por lo menos a las 4 primeras cifras decimales. Hicimos una pequeña tabla de tanteo utilizando y en cada una de ellas una tasa diferente. Primero probamos con la tasa de 2.5%, es decir, sustituimos la tasa con n igual a 24 para 0.25 y eso nos da 32.3490. Luego lo probamos con 2.505%, lo sustituimos en la fórmula del monto y nos da 32.36, y luego lo acercamos con 25.07, perdón, y nos da 32.377057, o sea que nos acercamos en 6 cifras decimales. Por lo tanto, la tasa sería de un 2.507% aproximadamente. Por último, nos piden en el problema anterior calcular la tasa efectiva. Por lo tanto,
Si es una capitalización trimestral, más bien una tasa nominal, me debí de referirme, dice que entonces J sería la tasa por periodo, que es la que acabamos de encontrar, que es de 2.0507%, y como FC es 4 porque es trimestral, entonces sería un 8.2028% capitalizable trimestralmente. Hacemos otro ejemplo. ¿Cuál es la tasa de interés anual capitalizable mensualmente de un préstamo otorgado por 784.983, 7,30, a pagar en 20 cuotas mensuales de 41.995,95 cada una? Como podemos ver, en este caso, como es un préstamo que está a un valor ahora, entonces sería un valor actual. Por lo tanto, lo primero que vamos a calcular es el valor actual entre la renta. Eso nos da un cociente de 18.691976. Vuelvo y reitero, vamos entonces a hacer lo que es una tabla de tanteo. Eso no es tan sencillo como se ve aquí. Usted tiene que empezar a tantear diferentes tasas que va a ir sustituyendo en la parte que usted ve a su izquierda. Va a ir sustituyendo con n igual a 20. Recuerde que el valor actual tenemos que n es negativo y que es 1 menos el factor de los intereses, 1 más i elevado a la menos n entre i. Sustituimos primero el valor de 0.652% y eso nos dio un 18.693886, bastante cercano. Luego lo hicimos con 65.29 y por último con 65.3, que nos dio alrededor de unas 5 cifras decimales. Por lo tanto, la tasa de este problema sería aproximadamente de un 18.69, de un 0.653%. Por último, como nos piden la tasa anual, sería utilizar la tasa por periodo que encontramos y multiplicada por 12 porque dice que son cuotas mensuales y la capitalización también es mensual. Por lo tanto sería 7.836 capitalizable mensualmente. Bien, continuamos con un tercer ejemplo. El señor Isaías deposita 3.500 al final de cada cuatrimestre durante 2 años en una cuenta de ahorros. Después de efectuar el último depósito, el balance de la cuenta es de 23.215,20. Determine la tasa convertible cuatrimestralmente que le pagó el banco y cuál es la tasa efectiva anual equivalente a la tasa encontrada. Como podemos ver, es un valor que está en el futuro. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es encontrar el monto sobre la renta, que nos da un cociente de 6.6329657114. Reiteramos que estamos haciendo lo que es la prueba y error. Vamos a sustituir en nuestro factor 1 más i elevado a la n. Lo intentamos primero con 3.5% y nos da 6.55. Luego lo intentamos con el 3.75, nos da 6.59. Por último lo intentamos con el 4% y nos da 6.632975. Lo aproximamos a 4 cifras decimales. Es decir, que estamos encontrando un valor aproximado, no el exacto. Luego, como nos piden la tasa anual convertible cuatrimestralmente, multiplicamos por 3 la tasa debido a que es una capitalización cuatrimestral y eso nos dará aproximadamente un 12% capitalizable cuatrimestralmente. Una parte B sería cuál es la tasa efectiva anual equivalente a la tasa encontrada, que es la última pregunta del ejercicio.
Sabemos que la fórmula de la tasa efectiva sería 1 más la tasa elevada a la capital, a la FC, que en este caso es 3, menos 1. Y eso nos da alrededor de un 12.4864%. Continuamos por otro lado con lo que es la determinación de la tasa por interpolación. El proceso de interpolación lo podemos decir que consiste en hallar un dato dentro de un intervalo en el que conocemos los valores extremos. En otras palabras, y está entre un valor 1 y un valor 2, dado que se conocen tanto el valor extremo 1 menor y el extremo 2 que es mayor. Es evidente que en este proceso tendríamos entonces que conocer un par de valores para encontrar uno desconocido entre ellos dos. La fórmula, que podemos encontrarla en cualquier libro en internet, es la primera tasa, la más pequeña, más la diferencia entre la primera tasa y la segunda, y luego el valor que vamos a tener, que estamos encontrando de la tasa, menos el valor más pequeño, entre el valor más grande menos el valor más pequeño. Lo hacemos con un ejemplo, decimos cuál es el valor de la tasa si S sobre R es 220.8596.124, sabiendo que N es igual a 120. Entonces, si tenemos estos valores que estoy dando, están sacados de una tabla que por razones de tiempo no podemos ver por aquí. Así que simplemente los asumí que hay un valor de 193.5142 para una tasa de un 0.75% y de 230.033868.946 para una tasa de un 1%. Podemos ver que el valor que nos están pidiendo de 220.85 no está contemplado en ninguno de estos dos. Por lo tanto, vamos a hacer lo que sería el proceso de interpolación, que es encontrar un valor que está entre dos valores conocidos. Usamos la fórmula y sustituimos. La primera, la I1, en este caso sería la tasa más pequeña. Y la I2 sería la tasa mayor. La tasa más pequeña es 0.75 e I2 sería la tasa mayor que conocemos, que en este caso es un 1%. Sustituimos y luego en la parte donde están las divisiones tenemos el valor que estamos buscando, que es 220.8596, que le hemos llamado X, menos el valor más pequeño y debajo el valor más grande menos el valor más pequeño conocido. Cuando resolvemos, eso nos da una tasa de un 0.0093717163, es decir, de un 0.9372% aproximadamente. Muchas